Muy bien, en esta sesión revisaremos lo que es la corriente de pensamiento empirista. Después de haber revisado lo que fue la corriente de pensamiento o escuela de filosofía racionalista, vamos a ver ahora el empirismo. Sí, habíamos comentado que el racionalismo era como una evolución del pensamiento de la filosofía de Platón. El empirismo a su vez va a ser como una evolución de la filosofía aristotélica. Ya Aristóteles había planteado una filosofía en la cual él hablaba de que los sentidos, bueno, o sea, sobre todo la observación, era una fuente importante o primordial del conocimiento. Entonces los empiristas se van a constituir como esta em, forma de pensamiento en la cual ellos consideran que la experiencia sensible, es decir, lo que vivimos a través de nuestros sentidos, es la única fuente de conocimientos que podemos tener. Y estos empiristas que vamos a revisar fueron británicos en su mayoría. Vamos a ver tres británicos. El primero de ellos, John Locke, que vivió de 1632 a 1704. Fue un filósofo y médico inglés. A diferencia de algunos de los racionalistas que, además de filósofos, habían sido matemáticos, esta formación de Locke es muy importante porque en vez de estar enfocado en una disciplina como las matemáticas, que son muy abstractas, estaba en una disciplina muy aterrizada, muy práctica, que es la medicina. Entonces, eso influye en tratar de generar una filosofía que es más práctica, más aterrizada, precisamente en lo observable, en la experiencia sensorial. Entonces, él tiene un impacto importante dentro del desarrollo de este tipo de pensamiento. Le toca vivir una época en la cual convive con otros grandes de la ciencia, como fue Isaac Newton. Entonces está en un periodo del tiempo que se llama la revolución científica. En esa revolución científica era muy importante estar comprometido con el avance de la ciencia, más allá de los planteamientos que alguien podía tener como persona. Em, Locke creía que era muy importante demostrar, tener como un fundamento de lo que se planteaba en la ciencia, y la filosofía no podía ser la excepción. Entonces él tiene varias aportaciones importantes que vamos a revisar a continuación, pero partiendo de esta cuestión de la fundamentación, de la evidencia, ¿no? Una frase de él que ejemplifica este compromiso con el fundamento de la ciencia es esta que dice: todo lo que escribo tan pronto como descubra que no es cierto, mi mano será la primera en arrojarlo al fuego. Entonces, la ciencia debe estar fundamentada. La filosofía entonces debía como proveer una forma de crear conocimiento que fuera objetivo, que fuera medible, que fuera comprobable. Y el empirismo es la base de lo que después va a ser otra postura, que es el positivismo, que por así decirlo es la base de la ciencia moderna actual, ¿no? Entonces tiene una influencia en la ciencia muy fuerte, ¿no? Ya en la parte como psicológica de sus aportaciones, un planteamiento muy importante es el entendimiento del ser humano como una tabula rasa. Esta tabula rasa hace referencia a un instrumento que se usaba en la época para escribir, para tomar notas, que era, por así decirlo, como un pizarrón en blanco, ¿no? Entonces, esta teoría básicamente lo que propone es que el ser humano cuando nace es un recipiente vacío, ¿no? Un pizarrón que está en blanco, y que su pensamiento va a ser poco a poco llenado de las experiencias sensoriales que va teniendo, ¿no? Entonces hay dos tipos de contenidos que van a ir llenando ese pizarrón. Él habla de sensaciones y reflexiones. Entonces, las sensaciones es aquello que viene, esa información sensorial que viene del mundo exterior. Todo lo que veo, todo lo que toco, todo lo que huelo, todo lo que escucho. Y la reflexión es una como operación interna dentro de nuestra mente que utiliza
la información de las sensaciones para dar forma a nuevas ideas o seguimiento o profundidad o profundizar en ideas que vengan precisamente de las sensaciones, ¿no? Entonces, al plantear esto, decir, bueno, que nacemos prácticamente en blanco y que lo que va a dar forma a nuestro pensamiento es lo que vivimos y lo que, digamos, reflexionamos sobre eso que vivimos a través de nuestros sentidos. Locke también propone que en ese sentido es bien importante la educación del ser humano, porque él creía que el ser humano en su mayoría iba a ser una persona buena, útil socialmente, en función de esas experiencias. Y una de las experiencias más importantes para Locke era el proceso de educación. En su momento, eso lo lleva a proponer que la educación debe ser como un proceso universal, lo cual en su momento no era. La educación era como un privilegio para unos cuantos pocos. Pero Locke propone que universalizar la educación no es como una cuestión de, como de altruismo o de caridad, ¿no? Sino más bien es como una inversión social. Porque las personas, si se les promueven estas experiencias positivas como la educación, van a ser mejores personas. Para la psicología moderna, este es un planteamiento que tiene mucho fundamento. Actualmente hay toda una línea de investigación que se centra precisamente en el impacto que tienen las experiencias benevolentes, formativas, y que generan, por así decirlo, como un crecimiento dentro de la persona, ¿no? Entonces esas experiencias son muy determinantes de quién somos psicológicamente. No todo es la educación, es decir, esa es una parte importante que reconoce Locke, pero también, por ejemplo, el vivir el afecto, el tener seguridad, compañía, el ser escuchado, respetado, o sea, son experiencias benevolentes importantes que cuando se dan influencian fuertemente el comportamiento de la persona a futuro, así como las experiencias adversas también lo afectan, ¿no? Entonces, estas experiencias o benevolentes o adversas tienen un impacto muy fuerte en decidir exactamente quiénes somos a nivel psicológico. Entonces, Locke tenía un buen fundamento muy acertado, es decir, es que como todo contenido que da forma a nuestra mente viene de la experiencia, hay que cuidar cómo se dan esas experiencias en las personas. Entonces es una contribución importante. Entonces, lo que le interesaba entender cómo era que funcionaba la mente humana. Ese estudio que ya en la época moderna, el Renacimiento empieza Descartes, y a que Locke tenía una visión diferente, Descartes era racionalista, Locke era empirista, tienen como un mismo propósito, ¿no? Entender cómo funciona esto. Entonces, retomando lo que habíamos anteriormente, él creía que la mente obtenía su materia prima, por así decirlo, de la experiencia, lo que observamos en los objetos sensibles externos, a lo que vemos, escuchamos, sentimos, olemos, pero también operaciones internas dentro de nuestra mente, ¿no? Y eso nos da los materiales necesarios para pensar y para construir conocimiento. Esto también da origen a una teoría que se llama asociacionismo, donde lo propone que básicamente hay como dos tipos de ideas, ¿no? La mente puede recibir pasivamente ideas simples, ¿sí? Es decir, como cuando vemos algo, escuchamos algo, o sea, cuando viene esa información exterior, se dan como que esa recepción pasiva de ciertas ideas. Pero ya ese contenido en nuestra mente, por medio de esas reflexiones que acabamos de ver, se pueden crear ideas complejas, ¿no? Cuando se combinan, comparan, abstraen, formulan, replantean las ideas simples, ¿no? Entonces, por así decirlo, del mundo exterior podemos ver una persona. Entonces, esa imagen mental o lo que yo haya podido observar de la persona puede ser una idea simple. Pero si ya yo empiezo a pensar, oye, esa persona, ¿de dónde viene? ¿Cómo será? ¿Por qué estar aquí? Entonces, puedo empezar a formular otras ideas a partir de esa simple. Y eso ya sería una idea compleja, ¿no? Es parte del proceso de reflexiones, ¿no? Las operaciones internas. Entonces, empieza a hablar de este término de asociación de ideas, que otro filósofo posterior que vamos a ver a continuación, Hume,
refinó aún más. Otra cuestión importante, Locke, dando seguimiento a lo que había empezado a estudiar Descartes, cuando empieza a estudiar la conciencia y da con ese yo al hacer su introspección, Locke retoma ese concepto del yo y lo enriquece un poco más. Locke habla de que el yo es esa cosa dentro del pensamiento consciente que es sensible, o sea, que capta información del exterior por medio de los sentidos, es consciente de placer y dolor, capaz de felicidad o miseria, y por eso mismo se preocupa por sí misma en la medida que esa conciencia se extiende. Y en este punto último viene una cuestión clave, ¿no? Esta extensión de la conciencia em, es importante porque está empezando a vincular con lo que es el proceso de memoria, ¿no? Él dice, lo más que puede retroceder la conciencia hacia cualquier acción o pensamiento pasado es a lo más que llega la identidad de una persona. Entonces, ese retroceder es el acto de recordar, de la memoria, ¿no? Entonces, Locke vincula correctamente que nosotros, por decirlo de manera muy reducida, nosotros somos lo que recordamos que somos. El proceso de la memoria, que actualmente llamamos memoria autobiográfica, esa que lleva el recuento de las experiencias importantes de vida, tiene mucho que ver en la formulación precisamente de mi identidad, de saber quién soy yo. Si yo trato de responder preguntas existenciales como quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, qué es importante para mí en mi vida, cuáles son mis metas o sueños, tiene mucho que ver con mi memoria, o sea, porque tengo que recordar mi camino, mi historia de vida, de dónde vengo, para formular quién soy yo. Cuando eso se pierde, por ejemplo, en un proceso neurodegenerativo como el Alzheimer, la persona pierde poco a poco su identidad. Los familiares de estas personas afectadas con este tipo de enfermedades pueden empezar a observar cómo sus familiares poco a poco son como otra persona, ¿no? Porque cuando se pierde ese hilo, por así decirlo, de dónde vengo, que también me ayuda a saber por qué estoy aquí y hacia dónde voy el día de mañana, se pierde una parte de nuestra identidad, de nuestro yo. Entonces, Locke acertadamente identificó que eh, además de observar su propia experiencia, el mundo exterior, el yo podía observar procesos internos y esa identidad personal se encuentra en algo que él llama la continuidad psicológica, que quiere decir eso que yo recuerdo que he vivido, ¿no? O sea, a lo más que pueda retroceder, como decía, lo que ya no forma parte de mi memoria, pues no forma parte de mi yo prácticamente, ¿no? De nuevo, somos pues lo que recordamos que somos, ¿no? Y a veces ahí hay cosas que recordamos más que otras, ¿no? Tal vez si yo digo, no, es que yo soy una buena persona, lo digo porque recuerdo mejor las buenas acciones. Tal vez no recuerdo muy bien las que no fueron tan buenas, ¿no? Entonces, Em, las experiencias de vida, sobre todo las que tienen un alto impacto emocional, son las que se quedan mejor guardadas y por ende las que pueden tener un mayor peso para influenciar nuestro comportamiento y nuestra identidad, nuestro yo a futuro, ¿no? Entonces, en síntesis, Locke abre este camino del empirismo, formula que la mente humana es como una especie de tabula rasa, o pizarrón en blanco, venimos en blanco, entonces el contenido mental va a ser a partir de las experiencias que pueden ser sensoriales de fuera, pero también hay operaciones internas que son las reflexiones. Profundiza en el concepto del yo, lo vincula a la memoria, somos lo que recordamos que somos y también pues él señala la importancia del proceso educativo en la formación de la personalidad del ser humano. Después de Locke viene otro filósofo empirista interesante que es George Berkeley. Berkeley tenía una cuestión característica. Si Locke era médico, que lo hace muy pragmático, Berkeley, además de filósofo, era obispo, entonces una persona de formación religiosa. Y aunque él compatía con la teoría del empirismo, el entendimiento que la experiencia sensorial era la fuente del conocimiento, él le preocupaba que esta revolución científica que se estaba dando, que le toca presenciar en vida, se convirtiera como una especie de herramienta en la
el escepticismo hacia la existencia de Dios. Entonces, él trata de crear un estilo filosófico que sea compatible con el empirismo y que de alguna manera ayude a como fortalecer o hacer compatible las creencias religiosas con la filosofía. Su intento de hacer eso lo llamó el inmaterialismo, ¿no? Esta teoría negaba la existencia de la sustancia material y en su lugar sostiene que los objetos, o sea, sensibles del exterior, solo son ideas en la mente de sus perceptores, ¿no? Y no pueden existir sin ser percibidos. O sea, él ponía en duda la existencia tal cual como la entendemos del mundo material externo a nosotros. Y propone que la realidad que realmente importa es la realidad percibida, ¿no? Dentro de nuestra mente. Y de alguna manera él trata de enlazar esto con la religión. Ahorita vamos a ver, ¿no? Entonces le interesa el estudio del pensamiento humano, sigue la línea del empirismo, pero va a tener un énfasis diferente que para la psicología, curiosamente, va a ser muy importante, ¿no? Entonces, Locke había dicho que el camino decir, donde vienen nuestras ideas es la experiencia, ¿no? Es lo único a lo cual podemos acceder, ¿no? Y entonces, Berkeley pone en duda con un escepticismo, como severo, decir, extremo, la existencia precisamente de ese mundo material. O sea, ¿cómo podemos estar seguros de que lo que vemos, de que lo que escuchamos realmente corresponde con esa realidad objetiva externa? O sea, ¿cómo puedo estar seguro que realmente el cielo es azul, por decir algún ejemplo, ¿no? ¿Cómo sé que no hay como una distorsión, ¿no? Perceptiva, ¿no? Entonces él creía que como creer que lo que nuestros sentidos traen a nosotros tiene como un sustento objetivo, es una afirmación eh, que no tiene como una justificación, un fundamento, ¿no? Entonces dice aquí, ¿cómo podemos llegar a saber que nuestras ideas, que son supuestamente iguales a los objetos, es decir, nuestra interpretación del mundo exterior, se parecen a estos en absoluto, ¿no? Entonces Berkeley propone que las ideas no son una copia de nada, o sea, decir que lo que está procesándose en mi mente acerca del mundo exterior no es realmente como una copia del mundo externo, sino son la realidad final, la realidad importante, la realidad verdadera, ¿no? Entonces, tratando de desafiar esa concepción materialista, es decir, que las cosas, el mundo exterior existe independientemente si tú lo percibes o no lo percibes. Es decir, nosotros solo somos observadores externos de un mundo que objetivamente ahí está, no el mundo material. Entonces, al rechazar eso y decir, bueno, no, realmente el mundo real es el mundo que está dentro de nuestra mente, ¿no? Que está lleno de interpretaciones, para empezar, ¿no? Entonces, ese papel de jerarquizar la percepción, o sea, decir, el hacer que la percepción sea igual o equivalente a la realidad, es psicológicamente un principio muy interesante. Aunque filosóficamente esta teoría, ese estilo filosófico de Berkeley realmente no, digamos, tuvo un gran impacto en la filosofía del momento, incluso a veces fue como ridiculizado decir, porque él creía que las cosas existen por ser percibidas y decía alguien, bueno, y entonces si dejamos de ver, voltear a ver la mesa, va a desaparecer o qué va a pasar, ¿no? Y entonces Berkeley decía, no, o sea, las cosas no desaparecen porque Dios es el perceptor omnisciente. Entonces, como Dios está percibiendo todo, en todos lados, en todo momento, es que las cosas existen, ¿no? Y nosotros, o sea, en nuestro entendimiento del mundo exterior, o sea, lo importante no es tanto lo que está afuera, sino lo que está dentro de nuestra percepción de ese mundo. Entonces, este fue como un intento de conciliar la fe, la religión, con este planteamiento empirista. Y aunque a lo mejor Berkeley no, no tiene ese éxito que pensaba en la filosofía,
Em, para la psicología deja una aportación muy importante, esa máxima, ese planteamiento de que a nivel psicológico la percepción es la realidad. O sea, puede haber una realidad objetiva externa, esto ya es la psicología moderna, ¿no? Pero cada sujeto dentro de su mente vive una realidad muy específica, ¿no? Cada quien es un mundo interno, ¿no? Esa frase que dice, cada cabeza es un mundo, ¿no? Precisamente habla de eso, ¿no? Y entonces algo que está pasando afuera puede ser interpretado por cada mente que lo percibe de manera muy diferente. Y a nivel psicológico no nos interesa tanto lo que está pasando afuera, sino lo que está pasando adentro. Pues aquí tenemos como un esquema, ¿no? Que representa eso. Aquí hay un gatito, bueno, es la realidad material del gato. El gato puede ser gris, blanco, el color que tú quieras, ¿no? Pesar tanto, tener tal edad. Esos son los datos objetivos, ¿no? Pero cuando llega a nosotros a través de nuestras sensaciones y se llega a hacer este proceso perceptivo, entonces se convierte en la real, el gato es la realidad del sujeto, ese es sujeto, ¿no? Entonces, ya cuando llegamos a la parte perceptiva, para una persona un gato puede estar precioso, para otra persona el gato puede ser un peligro o una molestia, ¿no? ¿Qué es real y qué no? Eso es un dominio de esto, de la percepción subjetiva y psicológica de cada persona. Entonces, objetivamente el gato puede tener ciertas características, pero una vez que llega aquí, eso pasa a un segundo plano. Lo importante es la percepción de la persona, que actualmente sabemos que está moldeada por experiencias previas, personalidad, temperamento, esquemas cognitivos, muchos factores. Pero un mismo gato puede ser interpretado de mil maneras diferentes por mil personas diferentes. Y psicológicamente lo que nos interesa está aquí, o sea, en la parte de esa percepción subjetiva, no tanto en lo que objetivamente es o no es ese objeto externo, ¿no? Entonces, Eh, esto fundamenta la percepción actual de que los individuos construyen activamente su comprensión del mundo mediante procesos cognitivos, ¿sí? La obra de Berkeley destaca la importancia de la subjetividad en la percepción, la idea que la realidad es, en parte, una construcción mental. Y Berkeley, también como le interesó mucho la percepción, estudió precisamente la estructura, sobre todo de la percepción visual, ¿no? Entonces, Berkeley afirmó que había como eh, elementos que constituían la percepción visual, ¿no? O sea, las líneas, las manchas de colores eran como sensaciones puras, ¿no? Como lo que construye la, la percepción visual. Pero ya la interpretación, como acabamos de ver, es un proceso más complejo. Entonces, esto también es como una pequeña aportación de Berkeley en la separación de sensación, que es cuando los datos llegan en bruto a nosotros a nivel sensorial, y la percepción, que ya es la interpretación de esos datos, ¿no? Que como decía Berkeley, pues al final de cuentas es lo más importante. Berkeley también retomó, abordó el concepto del yo, empieza a ser el yo estudiado y abordado con regularidad, aunque, digamos, no hay nada como que radicalmente diferente o nuevo a lo que ya había dejado Descartes y luego Locke. Entonces, tal vez la principal aportación de Berkeley a la psicología es precisamente la parte de cómo se estructura la percepción dentro de la jerarquía mental, como lo más importante es cómo nosotros entendemos el mundo. La percepción subjetiva es la realidad del sujeto. Puede haber una realidad objetiva externa, pero cada persona va a construir la suya por una serie de factores en los cuales no va a profundizar Berkeley, pero sí nos va a dejar esa idea importante dentro de la psicología. Por último, tenemos a David Hume. Hume tal vez fue como el más estructurado de estos
filósofos empiristas, retoma sobre todo las aportaciones de Locke. Y entonces él, como los demás empiristas, rechazaba las nociones racionalistas de que había pensamientos o concepciones innatas. Y aparte, Hume es muy estructurado y tal vez es el más como psicológico de estos filósofos. Él le interesaba crear un estudio de la psicología, aunque todavía dentro de la filosofía, que fuera más científico, estuviera como más fundamentado. Entonces, eh, Hume le interesaba sustituir la metafísica que había dentro de la psicología, o sea, todos los conceptos que no tenían un fundamento realmente, precisamente empírico, ¿no? O sea, basado en lo observable, lo demostrable, y que la psicología se convirtiera en una ciencia de la naturaleza humana, ¿no? Él, dentro de su énfasis de filosofía psicológica, trató de mostrar que la razón era incapaz por sí misma de producir conocimientos útiles acerca del mundo. Para él los conocimientos útiles estaban en la experiencia, en lo que vivimos, ¿no? Entonces, en ese intento de construir una ciencia de la naturaleza humana, Hume va a hacer un esfuerzo de clasificación, ¿no? Entonces, él empieza clasificando los contenidos de la mente. En vez del término ideas, utilizó la palabra percepciones, las cuales clasificó en impresiones, que actualmente serían las sensaciones, es decir, la información sensorial que llega de nuestros órganos sensoriales, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que sentimos, e ideas, que son esas copias menos intensas que las impresiones, ¿no? O sea, es el recordar algo que vi, escuché, sentí, ¿no? Entonces, ambas provienen de objetos externos, ¿sí? Como ya había dicho Locke, o de reflexiones, ¿no? Son operaciones internas. Entonces, aquí hay como un esquema, ¿no? Hume dice que todo conocimiento parte de la experiencia. Hay experiencia interna y externa, donde están, que él llama sus percepciones, ¿no? Entonces, hay impresiones que son de modo directo, es decir, de sensación, las que son captadas por nuestros sentidos, aquí entraría lo que vemos, lo que escuchamos, sentimos, o de reflexión, ¿no? Que son operaciones internas en base a esta materia prima que ha venido de la sensación. Entonces, comenzamos a formular ideas o datos nuevos, ¿no? Y hay también lo que él llama ideas, ¿no? Que para él es como em, copias, ¿no? O el recordar con menos intensidad algo que vi, algo que escuché o algo que pensé anteriormente, ¿no? Entonces él trata de hacer como esta estructura de cómo de la experiencia parte el contenido mental, alguno viene de lo externo, otro viene de lo interno, otro se da en el momento y otro es como un recuerdo del mismo, ¿no? Y entonces él también hace un esfuerzo por clasificar algo que él llama las pasiones, ¿no? Esto es una palabra que se utilizaba en su momento para hablar de las emociones, ¿no? Había unas que son violentas, diría yo que él trata de decir como que intensas, ¿no? Como el amor, el odio, la tristeza, lo que vendrían siendo las emociones actualmente. Hablaba que también había unos que eran tranquilos, ¿no? Que llama sentimientos estéticos y morales, ¿no? O sea, lo que genera a veces otros, son emociones como más complejas, ¿no? En un entendimiento actual, pero que generan como reacciones menos intensas, ¿no? Entonces, él también distinguió entre las impresiones, las simples y las complejas. Como había dicho Berkeley, las simples son puntos, líneas, trazos, colores, o sea, los elementos constitutivos de lo que vemos, ¿no? Y los complejos es ya cuando se integra todo, ¿no? O sea, es decir, cuando yo veo el rostro de una persona, no veo líneas, trazos, manchas, colores, veo un rostro, ¿no? Y el rostro ese significa algo. Puede significar un amigo, un extraño. Entonces hay componentes como esenciales o simples
y luego en lo que se construye, ¿no? A lo que se le da forma, eso que son los elementos como simples, ¿no? Y en ese estudio de las ideas, Hume propone que a veces dentro de nuestro pensamiento podemos llegar a tener pensamientos que son falsos y no corresponden a ningún concepto real, ¿no? Precisamente porque tenemos esa capacidad creativa e imaginativa, ¿no? Que a veces incluso distorsiona las memorias. Y si queremos llegar a la verdad, tenemos que examinar nuestras ideas hasta llegar a las impresiones, es decir, eso que sí vimos, eso que sí escuchamos, eso que sí sentimos, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí tenemos en este dibujo un muy buen ejemplo de algo que no corresponde a un concepto real y está dentro de la imaginación del ser humano, ¿no? Todo lo que está en la mitología, en la fantasía, hemos dado a través de la historia de la humanidad origen a una serie de mitos, criaturas, objetos y fantasías, universos llenos de ciertos personajes que no corresponden a nada real, ¿no? Pero siempre parten de elementos que sí. Por ejemplo, en la mitología griega tenemos el centauro, que aunque no hay un elemento real del centauro, o sea, no existen, está compuesto por elementos que sí, o sea, un ser humano y un caballo. Entonces la mente tiene esa capacidad de transformar, de generar como contenido nuevo que no tenga ningún fundamento empírico, es decir, no, nunca lo viste, ni lo escuchaste, ni lo sentiste, pero es como una mezcla, ¿no? Una distorsión. Entonces Hume decía, si queremos llegar a lo verdadero, hay que examinar las impresiones, que es decir, aquello que sí vimos en algún momento, aquello que sí sentimos, aquello que, que escuchamos, es decir, lo empírico, ¿no? O sea, la experiencia sensorial. Porque dentro del contenido mental, pues puede haber muchas cuestiones creativas que no corresponden con nada real. Y Hume, otra cosa que le interesó fue, dentro del entendimiento de la mente, tratar de descubrir si había como alguna manera de hacer una ley como Newton había encontrado dentro del mundo físico con la gravedad, para entender precisamente cómo funcionaba la mente. Entonces, Hume propone que esa como fuerza gravitacional, pero dentro de la mente, es la asociación y que la asociación es la fuerza que une una idea con otra, ¿no? Así como la gravedad, por así decirlo, une a los objetos con este planeta o cualquier planeta es una fuerza, ¿no? Que le da como cierto orden, ¿no? A la manera en cómo funciona nuestro mundo físico. Él creía que la asociación era como lo mismo o algo parecido, pero dentro de la mente. Entonces, siguiendo lo que ya había empezado Locke, que era esta cuestión de la asociación de las ideas, Hume le da una estructura más compleja, ¿no? Él quiere descubrir cómo una idea se vincula con otra, cómo se enlazan, cómo se encadenan una con otra. Y él dice que es la asociación y existen tres principios como de asociación o de conexión entre ideas. La semejanza, la contigüidad y la causa y efecto. La semejanza es muy sencillo, es la similitud de una idea con otra, ¿no? Cuando nosotros pensamos en una persona, podemos comenzar a pensar en otra que se parezca físicamente o se parece en su temperamento. Pues hay una similitud, ¿no? Si tú a lo mejor estás viendo un vehículo, te puede recordar a otro que se parece, ¿no? Que es similar. Entonces es una manera muy común en la cual una idea llega tras otra, ¿no? Porque hay algo que se parece a lo que estabas pensando anteriormente. La segunda manera sería la contigüidad, que no es que literalmente se parezca, a lo mejor en su forma, pero que tiene algo que ver, una cercanía semántica. Por ejemplo, si piensas en la Torre Eiffel, probablemente pienses en París o viceversa. Y no es que París se parezca a la Torre Eiffel, a lo mejor París viéndolo desde un mapa, ¿no? Pero sabemos que la Torre Eiffel es un icono de la ciudad de París, ¿no? Entonces, o por ejemplo, si tú piensas en una hamburguesa, tal vez puede que después pienses en unas papas, ¿no? Y las papas no se parecen a la hamburguesa, ni saben igual, ni están conformados por lo mismo. No es semejanza, es contigüidad, porque la forma en cómo nos han vendido esa comida es que usualmente vienen en un combo, ¿no? Entonces
hamburguesa, las papas y el refresco, ¿no? Entonces viene esa triada, ¿no? Entonces no se parecen entre sí. Bueno, tal vez lo único que tienen en común es que pueden ser muy calóricos y dañinos, pero en su mayoría son diferentes, pero usualmente van en un paquete, ¿no? Van de la mano, ¿no? O sea, tienen una relación, ¿sí? En este caso sería el combo típico de alimento, ¿no? O comida chatarra, ¿no? Como tú quieras pensarlo. Pero esta es la contigüidad, es una forma muy común en la cual vienen las ideas, ¿no? Y finalmente la causa y efecto, donde Hume nos dice, cuando estamos pensando en algo, a veces pensamos en cuál fue la causa de eso o cuál podría ser el efecto de eso. Entonces, si tú ves, por ejemplo, un accidente en el tráfico, de si ya está el carro todo chocado, tú podrías imaginarte cómo fue que llegó a pasar eso, sería la causa. Pero a lo mejor si ves un carro conduciendo muy rápido, podrías imaginarte lo que le podría pasar. Eso sería el efecto, ¿no? Si te comes la hamburguesa, tal vez puedes pensar en que el efecto va a ser es que subes de peso y no quieres, ¿no? Entonces, podemos pensar como hacia adelante o hacia atrás en las causas o los efectos, ¿no? Una cosa lleva a otra, A lleva a B. Entonces, estas tres, semejanza, continuidad, causa y efecto, para Hume son el origen de lo que une una idea con otra, ¿no? Serían como el eslabón, la cadena, la fuerza que une una idea con otra. Y es una aportación muy importante en cuestión de teoría cognitiva, ¿no? A lo mejor no en la actualidad no usamos estos términos, pero sí tienen una fundamentación importante, ¿no? Entonces, hablando precisamente de causa y efecto, en esta cuestión de asociación, Hume creía que ese era como dentro de nuestra mente el factor más importante para lo que era el proceso del aprendizaje. Conforme crecemos, vivimos nuestra vida, vamos viviendo experiencias, esa causa y efecto es como la mejor guía para nuestro comportamiento. Y eso lo aprendemos mucho, por ejemplo, en la infancia, ¿no? Esta etapa de vida donde vivimos, por ejemplo, accidentes, corres muy fuerte, te caes, causa, efecto. Entonces, ¿qué aprendizaje te deja? Que hay que tener cuidado a lo mejor al correr, ¿no? Oye, a lo mejor dices algo y se enoja una persona y te sientes mal. O te portas mal, te castigan tus papás, causa, efecto. Y aprendes algo, ¿no? A veces para bien o para mal, ¿no? Pero entonces eso que vivimos nos da un aprendizaje, ¿no? Y es muy común que a veces podemos tener la información teórica. Alguien te puede decir, no hagas eso porque si no te va a pasar eso. Y no es hasta que se vive la causa y efecto en carne propia que, como que ya nuestra noción de eso cambia, ¿no? Y podemos aprender algo, ¿no? Entonces Hume creía que realmente no era la razón, era esto lo que nos guiaba a formular nuestro comportamiento. Entonces esa causa y efecto nos ayuda a generalizar y predecir lo que va a pasar en el mundo. Entonces si yo le hablo a esta persona así, se va a enojar. Si yo hago esto, pues me va a ir mal. Si no pago mis recibos, me van a cortar la luz, ¿no? Entonces, en base a los aprendizajes y lo que voy viviendo, voy formulando como mi mapa del mundo, ¿no? Y eso forma a su vez hábitos, ¿no? Entonces, esta capacidad de crear como esos hábitos está basada en la asociación. Y él dice que está implantada en el ser humano por la sabiduría de la naturaleza. O sea, no es un proceso como racional ni de unos cuantos, es una cuestión como universal, ¿no? Donde dice que incluso los animales también operan en base a esos hábitos formados por experiencia, ¿no? Y es una guía más segura que la razón. Y este proceso del aprendizaje asociativo con causa y efecto también es una influencia muy fuerte a lo que va a ser la psicología conductual, que precisamente va a formular ciertas ecuaciones conductuales para explicar por qué nos comportamos como nos comportamos en base precisamente a lo que vivimos, no grandes procesos racionales, sino prácticamente esto, causa, efecto, ¿no? Que después van a llamar estímulo de respuesta, consecuencia, ¿no? Entonces, va a ser bien importante para la psicología conductual. Entonces, las aportaciones de Hume fueron clasificar estos procesos de sensación y percepción, o sea, tratar de esquematizar procesos psicológicos, aporta la teoría cognitiva con su asociación de las ideas, que si las ideas llegan por semejanza, contigüidad o causa y efecto, y
En ese causa y efecto y en la formación precisamente de hábitos en base a la experiencia, es una aportación fuerte a la psicología conductual, particularmente. Entonces, la actividad de síntesis para esta semana va a ser crear un mapa conceptual, al igual que la semana pasada, pero ahora con las aportaciones de los empiristas. Entonces, es muy importante recapitular cada una de las ideas que hemos visto en esta presentación para que no sean omitidas del mapa y este pueda funcionar también como una herramienta de repaso para lo que va a ser el parcial.